Entonces, sin más, vamos a arrancar con la temática que tiene tres conceptos que son bien importantes, ¿no? Tomar una decisión, pero que esa decisión sea de impacto, analizar los indicadores y cómo obtener esos indicadores, de qué insumo, cuál es el elemento de entrada para la construcción de los indicadores. Cuando uno habla de indicadores, mis líderes de calidad se les vienen a la cabeza 75 indicadores, 120 indicadores, 34 indicadores, pero en esta ocasión nos vamos a referir específicamente a aquellos indicadores que podemos construir o que estamos trabajando ya a partir de las pruebas de evaluación externa. Como siempre les he dicho, en The Jurassic Lab de la época en que yo me gradué, tenemos una serie de afirmaciones que delatan nuestra edad, ¿cierto? Y están asociadas a los sistemas de gestión de calidad. Aquí el indicador tiene que dar y lo importante es que el indicador me dé bien. Y si para que el indicador me dé bien tengo que cambiar la meta, pues cambio la meta para que el indicador cumpla. Eso revela su edad. O la meta, en cuanto se presenta ese escenario, o la meta desde un comienzo estuvo mal definida para ese proceso, o definitivamente yo no entiendo el valor del indicador para que me muestre la verdad del proceso, sino un indicador para mostrar cumplimiento y evitarme conflictos y líos en los procesos de auditoría, en los procesos de supervisión. Eso ya no ocurre en Colombia. Ese ejemplo que les estoy colocando es de Jurassic Lab por allá en otros países del otro lado del océano, pero no en los países de Latinoamérica. Tomar decisiones implica asumir la responsabilidad de las acciones que vamos a implementar y de las consecuencias de las mismas. Pasa en algunos laboratorios en donde, ¿y qué decisión tomaron? Estamos esperando porque la de calidad no nos ha dicho. ¿Perdón? No, es que la de calidad no ha bajado a decirnos qué hacemos. Entonces esa desarticulación hace que las decisiones que se tomen no agreguen valor o que sean decisiones que se toman sin los suficientes insumos, sin los suficientes elementos de entrada para que en verdad generen el mejoramiento. Y muchas veces hemos dicho, no, es que nosotros ya hicimos esto y ese sesgo no corrige, y ya hemos hecho esto y ya hemos hecho esto y seguimos en las mismas. Entonces uno tendría que preguntarse si efectivamente el análisis causal, es decir, la identificación de la causa raíz, está clara y está bien definida. Porque en líneas generales, cuando tenemos un problema de calidad analítico y se identifica la causa del error, el error tiene que corregir, salvo que realmente hemos hecho intervenciones que no están directamente asociadas a corregir la falla o el desvío sobre el ensayo y por lo tanto persiste la recurrencia del error. La peor de todas es la decisión que toman otros, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy en día, y es que frente a problemas de desempeño en las evaluaciones externas de la calidad, quien toma la decisión es la casa comercial, con recomendaciones tan fatídicas como, ya, el problema está solucionado, acá el problema es el RICAS, entonces te voy a solucionar el tema, cambiemos el RICAS por otro. Pero uno tiene que tener un principio, y es que la evaluación externa se le cree cuando evidencia buen desempeño y también se le cree cuando evidencia problemas del desempeño. Y la solución en el último caso es cambiar un ensayo de aptitud que, basado en la mejor evidencia científica disponible, tiene la robustez estadística, el manejo de grupos representativos, los reconocimientos de acreditación internacional que sean, que lo hacen o que lo respaldan como una herramienta válida. ¿Quién toma las decisiones? Tomar las decisiones tiene unos riesgos. Y fíjense que cuando ustedes hacen análisis de riesgos es cómo se toma la decisión acá. Es como cuando en el hospital la compra, ¿quién la decide? No, la decide la gerencia por el costo. Pues eso es un riesgo porque finalmente, si solo estoy teniendo en cuenta el valor, la decisión es riesgosa, porque no se tienen en cuenta las especificaciones de calidad y eso con el tiempo son costos de no calidad. Cuando estamos hablando de acciones correctivas sobre los ensayos, puede que sucedan estos cuatro escenarios, que los cuatro de manera aislada son perversos. Es decir, la doctora Zoila de calidad,
digo yo, ¿cómo se llama lo que sacaron de la oveja? El clon, la doctora Zoila, el clon de Westgard. Por más que la doctora Zoila sea el clon de Westgard, no tiene suficiente conocimiento sobre qué hacer real en la ejecución del ensayo como lo tiene la doctora Zoila de química, que es o Zoila de hematología, o Zoila de hormonas, porque la analista del área tiene una aproximación real del día a día en la ejecución del ensayo. La doctora Zoila tiene una aproximación real de múltiples herramientas desde el punto de vista de mejoramiento e intervención, pero que si no se concatenan con lo que sabe la doctora Zoila, pues no van a ser tan productivas o tan efectivas, o si solo le delego la responsabilidad a la casa comercial, porque aquí tenemos dos decisiones que desde todo punto de vista, por más, y ustedes saben que yo juego conmigo, yo estoy en todos los bandos, conozco los asesores de las casas comerciales, conozco los asesores de los ensayos de aptitud, pero estas subjetividades acá hacen que efectivamente muchas de esas decisiones que se toman tengan un sesgo. La casa comercial siempre jugará en favor de su método diagnóstico, de su plataforma analítica. El asesor del PEC tendrá que hacer lo mismo porque es su rol. Eso no es que esté ni mal ni bien, es que a cada cual nos corresponde un rol específico. Pero entonces, una toma de decisiones que agregue valor, ¿qué debe ser? Debe ser un trabajo de construcción colectiva, en donde a través de mesas de trabajo se sume el expertise de Zoila, de calidad, la analista del área de proceso, el asesor de la casa comercial y el asesor del programa del ensayo de aptitud, que finalmente no son quien tomará la decisión. Ellos generarán, bajo el escenario de un debate técnico, de un debate de análisis con objetividad e independencia, elementos de entrada para que el laboratorio, en cabeza de su doctora Zoila de calidad y su grupo de analistas del área del proceso, con estos elementos de entrada, tomen la mejor decisión. Es decir, hoy, recuerdan que eso lo vimos en alguna capacitación en el pasado, que era el brainstorm, que es esa capacidad de engranar la suma de muchas inteligencias para tomar mejores decisiones. Y entonces eso, si lo llegamos a hacer con la metodología que debe ser de construcción de construcción colectiva, de sentarnos juntitos, dejando los egos al lado, con un único objetivo común, que es mejorar el ensayo para asegurar la validez del resultado y, por ende, la seguridad del paciente, el único beneficiado va a ser el laboratorio por la optimización de sus tiempos y sus recursos, como el paciente por la validez de los resultados. Entonces, aquí, cuando hablamos de esa toma de decisiones a partir de, y toma de decisiones que agreguen valor, la toma de decisiones que se realiza con los suficientes elementos de entrada por un grupo de expertos que tienen objetividad e independencia a la hora de decidir decidir la intervención y tomar la decisión correcta, es lo que agrega valor. Y que agrega valor significa que produce mejoramiento, que se erradica la causa raíz del problema y que se hacen los análisis de extensión necesarios, no solamente como si hay un problema en el método de ensayo, sino si ese problema que estamos teniendo en el procedimiento de análisis está impactando realmente los resultados de los pacientes. Hasta la fecha, la mayoría de la gestión, lo mismo lo digo, no en este país, sino en otros, se ha quedado únicamente en la gestión analítica. Es decir, ¿qué hicimos frente a una evaluación de desempeño no satisfactoria? ¿Qué hicimos frente a un indicador que no cumple? Y nos vamos únicamente a la gestión analítica. Calibré, cambié de calibrador, reprocesé no sé cuántas muestras, me comparé con no sé cuántos pacientes, y todo lo estamos haciendo sobre el ensayo.
Pero la gestión de pacientes, que es evaluar si ese impacto del error detectado ha afectado límites de decisión clínica, ha cambiado o en la discriminación de conductas con ese resultado, se nos está quedando corto. Por eso cuando implementamos indicadores, eso, digamos que si bien es cierto, la nueva versión de la 15189 hizo una articulación por procesos, la versión anterior tenía, digamos, como de positivo y que agregaba valor, es que había unas fronteras muy bien definidas entre lo que era pertinente a la calidad técnica y lo que era pertinente a la calidad funcional. Hoy nos vamos a referir específicamente a esa toma de decisiones con los indicadores que están asociados específicamente a la calidad técnica, es decir, al esencialismo de la técnica, a lo que tiene que ver con su rendimiento analítico, su desempeño analítico y para los que les gusta el Span English, a su performance. Pero básicamente nos vamos a referir a esto. Más adelante, en la medida que sigamos evolucionando en las capacitaciones, vamos a trabajar solo indicadores de calidad funcional para entender también ya en qué momento la sinergia del uno con el otro tiene que permitir que el laboratorio tenga un avance progresivo hacia la mejora cuando articula perfectamente los indicadores de gestión con los indicadores de calidad técnica, que es un poco la situación que se vive en algunos laboratorios, donde cuando vamos a mirar los indicadores de calidad técnica, la doctora me dice, pero Albacete, no entiendo por qué los médicos no le creen a mi TSH. Sí, en la evaluación externa tiene un 100% de desempeño satisfactorio. No entiendo por qué no le creen a la hemoglobina 1C, si en la evaluación externa es 100%, no hemos tenido ninguna exclusión, somos 6 sigma, pero el médico no le crea a las hemoglobinas, no le crea a las creatininas, no le crea a las TSHs, está mandando a los pacientes a otro laboratorio. Entonces, cuando uno cruza los indicadores, mira, pero si este indicador de calidad técnica tiene un 100% de concordancia o un 100% de cumplimiento, frente a un indicador de reclamaciones o de quejas por inconsistencias clínicas, de solicitud de nuevos análisis por no concordancia con la condición clínica del paciente, cada una de esas quejas que vienen de indicadores de la calidad funcional tienen que restarle al indicador de la calidad técnica. Entonces, aquí es muy importante entender cómo va a darse en el futuro esta sinergia. El día de hoy vamos a mirar estos indicadores de la calidad técnica que manejamos. Y muchas de nuestras organizaciones, digamos, en la experiencia que yo vivo en mi papel en el proceso evaluativo del Sistema Único de Acreditación, encontramos que la mayoría de los indicadores que todavía se manejan a partir de la evaluación externa están muy centrados a ser indicadores de estructura. ¿Qué es estructura? Lo que mide cosas, lo que mide cumplimientos, básicamente. Entonces, muchos me pueden decir, Albacete, yo tengo un indicador asociado a la evaluación externa, que es el porcentaje de cobertura de pruebas que tienen programa de evaluación externa. Ese es un indicador de estructura. Mira, Albacete, de 100 pruebas que monto, 98 tienen programa de evaluación externa. Voy a migrar a un indicador de proceso. La proporción de pruebas con ensayo de aptitud acreditado sobre el total de pruebas con cobertura en el ensayo de aptitud. Fíjense que automáticamente ese indicador me está diciendo que ya hubo un seguimiento distinto en el proceso y que fue en el análisis decir, sí, yo tengo 98 pruebas con cobertura, esa fue la primera que hicimos, de estructura, pero en el proceso solo el 40% tienen ensayo acreditado, que está más asociado a garantizar la validez de la evaluación que me realiza ese proveedor. Porque fíjense que no es solamente tener un ensayo de aptitud, es que el ensayo de aptitud cumpla con las especificaciones de calidad de evaluarme correctamente como un laboratorio. Y cuando ya vamos a ir a los resultados, es cuando ya vamos a mirar cuál fue el desempeño de esos mensurados evaluados, bien sea frente a inductores propios del programa de ensayo de aptitud o bien sea frente a estándares referentes externos
como pueden ser estándares de variabilidad biológica, de cría, del estado del arte. Entonces, es muy importante entender que cuando vamos a tomar decisiones en el análisis frente a un indicador, la primera decisión que tenemos que mirar es esta información sobre la cual voy a tomar la decisión, ¿a qué corresponde? ¿Es un indicador de estructura? ¿Es un indicador de proceso? ¿O es un indicador de resultado? Cuando estamos hablando de los, entonces quedamos en que en estructura la mayoría medimos cobertura de pruebas de mensurandos o de métodos de ensayo en el laboratorio que tienen programa de ensayo de aptitud. ¿Listo? Pero, de hecho, el solo ensayo de aptitud tiene una serie de indicadores en los cuales ustedes ya son expertos, ¿sí? Que son los indicadores directos que trae el programa, en donde, si ustedes observan claramente, los ensayos de aptitud tienen proscrito dar recomendaciones para la mejora. Porque finalmente el ensayo de aptitud es una prueba de evaluación estadística que desconoce el contexto interno del laboratorio y todas las otras herramientas de calidad que tiene. Dice, yo, frente al dato que usted me envía, aplico estos inductores de calidad frente a estos que son mis criterios y con mis criterios lo califico. Frente a esos criterios defino un desempeño. Pero el análisis de extensión de si este desempeño y esa calificación que yo le pongo en el RICAS requiere que usted haga una acción correctiva, pare el ensayo, desmonte la prueba, saque el analista, todas esas cosas que hacemos, depende de usted, es la decisión del laboratorio. ¿Qué es entonces aquí muy importante? La interpretación de la evaluación externa. Es decir, y esto, cuando ahora somos fanáticos del riesgo, también tiene unos riesgos que son los riesgos de sesgo de el sesgo de quien interpreta la evaluación externa cuando no tiene los suficientes elementos de entrada para esa toma de decisiones. Entonces, cuando ustedes aquí, espero que de estos 111 participantes, el 100% tengan programas de RICAS, y si no tienen RICAS, que tengan control, entonces vamos a observar que tenemos unos inductores de base que son característicos de cómo evalúa el ensayo de aptitud. En primera instancia, para todos nos queda claro que el ensayo de aptitud es la única herramienta que en términos analíticos evalúa la exactitud del resultado, la única que tenemos en el laboratorio, de manera objetiva e independiente. Tan es así que frente a temas de responsabilidad legal, la única herramienta válida en una defensa es el ensayo de aptitud. No se acepta ninguna otra herramienta. ¿Por qué? Porque esta es la única que es hecha de manera objetiva e independiente por otro. Segundo, desde el punto de vista de procesos, es la única herramienta que le pega a la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque evalúa la calidad del resultado. ¿Y qué le entregamos al paciente? Un resultado. Por eso, en muchas escuelas enseñaban que no, pero para eso usted tiene un peer group y que el peer group es mucho más robusto porque le están evaluando el promedio. Chévere si yo al paciente le entregara un resultado promedio, pero es que yo al paciente no le entrego un resultado promedio, le entrego un resultado que lo mido una vez, lo valido con el control de calidad interno, lo analizo frente a la información clínica relevante y si lo encuentro consistente con la información clínica relevante y la corrida analítica fue estable, libero el resultado. Punto. Eso es lo mismo que hacemos. El RICAS tiene esa característica. Como herramienta de seguridad es lo único que se parece a la muestra del paciente. Es una muestra ciega, la procesamos una sola vez y se libera el resultado. Estos ensayos de aptitud, y esto es solamente a manera de repaso, ustedes recuerdan que tiene dos componentes importantes. La foto del momento, que es, venga, ¿cómo me fue en la muestra que acabé de participar? Esa es una foto del día del montaje, del momento en que corrió esa muestra de evaluación externa. Y tiene un componente de medidas acumulativas. Cada uno de estos son indicadores directos del programa y cada uno me da una información distinta para la toma de decisiones. El índice de desviación estándar es una medida de mi exactitud de mis resultados frente a un valor asignado como valor verdadero, que en este caso es la medida de consenso, y esta exactitud me la dan en desviaciones estándar. Me dice, mire,
usted fue exacto en una distribución normal, quedó a 1.5 SDI, eso quiere decir que quedé a 1.5 desviaciones. La interpretación de esto es que mi exactitud es comparable con un nivel del 95% de confianza, mi exactitud es comparable a la exactitud del grupo con el cual estoy siendo evaluado. Si observan frente al grupo con el cual estoy siendo evaluado. Entonces, esta es mi medida de exactitud en desviaciones estándar frente al grupo con el cual soy evaluado. Y acá tenemos un criterio de aceptabilidad definido, que es el más menos 2, que es exactamente las 2 desviaciones estándar, que es lo que me define el 95% de confianza en el principio de Gaussian. El programa adicionalmente tiene una foto que permite normalizar la evaluación entre todos los participantes, y es el Target Score. ¿Por qué? Porque el Target Score tiene la misma puntuación para todos frente a una meta de calidad. Y le dice, yo lo voy a calificar máximo hasta 120. Si usted lo hace muy bien, va a tener 120 puntos. Si necesita mejorar, usted inaceptable va a tener por debajo de 40 puntos. Pero por encima de 50 puntos, usted ya tiene un desempeño aceptable. Aquí ya depende el laboratorio el criterio de calidad que acepte. Pero para el programa de RICAS, por encima de 40, ya entre 40 y 50 necesita mejorar, perdón, y por encima del 50 de Target Score se considera aceptable. Este porcentaje de desvío, observen, tiene una particularidad importantísima, que es el sesgo de la medida que acabé de enviar, que en otras latitudes lo llaman como el error total de esa medida, como el error de medida, no error total, sino error de medida, o porcentaje de desvío, porque es un desvío únicamente de ese resultado que usted acabó de enviar, con una diferencia. Fíjense que aquí mi ubicación en el SDI es en desviaciones estándar y mi distancia en desviaciones va a depender del SDPA que define el programa. Si lo define así, o si lo define así, o si lo define así. Mientras que el porcentaje de desvío es simplemente la evaluación de su resultado frente al valor de consenso o valor verdadero expresado porcentualmente. En ese orden de ideas, este porcentaje de desvío, entre más se acerque a cero, sea positivo o sea negativo, va a ser mejor. Positivo es porque estoy recuperando más alto, negativo es porque estoy recuperando más bajito. Porque recuerde que nosotros en el laboratorio no tenemos métricas negativas. La ubicación, sobre todo en la estadística, cuando hablamos de la campana de Gauss, el más menos es más por arriba, menos por abajo, o más recuperaciones más altas, negativo recuperaciones más bajitas. Entonces, cuando ustedes están interpretando estos primeros indicadores del RICAS, lo primero que tienen que decir, estoy evaluando qué sucedió el día del montaje del RICAS. Es un momento específico de la medición. En el momento que se corrió, es la foto de ese momento. Y esto implica, cuando esta foto da mal y quedamos excluidos, que las fuentes de incertidumbre el día del montaje estuvieron fuera de control y que todos los mecanismos que usted tiene implementados para detectar ese error en tiempo real fallar. Entonces, claro, como yo me estoy haciendo vieja y me he vuelto exagerada, porque me ha encantado eso de llegar a la vejez, es que uno se vuelve exagerado, melodramático, todo. Pero cuando uno le llora, cuando uno le llega una exclusión del RICAS, lo primero que tiene que sentir es, santo Dios. Y yo que sentía que era la nieta de Westgar y lo estaba haciendo divinamente en el interno, la respuesta es, toda su estructura de control falló. Porque como yo les he dicho en algunas clases, no conozco la primer bacterióloga que diga, voy a mandar el RICAS para que me excluyan. Lo voy a mandar para que me dé alto. Nosotros liberamos el resultado de la evaluación externa con el mismo amor, con la misma confianza, con la misma confiabilidad en la estructura de control interno que lo hacemos que con un paciente, convencidos de que vamos a tener un excelente desempeño. Entonces, casi que hay que entender que una exclusión en la evaluación externa es un fracaso para la estructura del control de calidad interna. Es un riesgo que se le ha materializado, porque así como liberó un resultado del RICAS
fuera de especificaciones, perfectamente pudo liberar cuántos resultados del paciente en la misma condición que su merced no se ha podido dar cuenta. Y que ocurre con mayor frecuencia de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque recuerden, doctoras, que el monitoreo que nosotros hacemos del control de calidad es interno, es estacionario, es estático. Se evalúa el momento del desempeño a una hora del día, en la hora que usted pasa el control. Y de ahí para allá hacemos una inferencia que el procedimiento está estable hasta la siguiente corrida de control. Pero si en la siguiente corrida de control, el control invalida la corrida, automáticamente usted ya sabe que la acción a tomar es incrementar la frecuencia del procesamiento. Es por eso que hoy por hoy se están implementando tanto las medidas de control seriadas, intracorrida, de manera permanente durante las 8 horas de procesamiento o las 10 horas o las 12 horas para acortar las corridas analíticas y poder tener mayor certeza de la estabilidad de la corrida. Ahora bien, veamos entonces los otros inductores. Entonces, estos tres, todos tres, me hablan de exactitud, me hablan del día del montaje, me hablan de la corrida de ese día. Entonces, si es la primera vez que se me presenta un desvío de calidad en estos inductores, el análisis debe ser puntual sobre qué ocurrió el día del montaje. Y por eso es tan importante los registros. Yo amo las tecnologías de la información. Soy una convencida que se necesitan. ¿Cuándo me empiezan a caer gordas? Cuando castran la capacidad del profesional para llegar más allá. Ah, no, Albacé, es que ya el software me permite colocar la acción correctiva. Aquí le seleccioné la opción 1, que es calibrar. Bueno, doctora, eso fue hace un mes. Su merced calibró con el mismo calibrador, qué volumen tenía, cuánto tiempo de uso fue, cuánto dio el factor de calibración, dónde quedó eso registrado. Ah, no, Albacé, es que la herramienta no me deja registrar todo eso. Ah, bueno, entonces ya la herramienta fue diseñada para un cumplimiento que la norma pide, registre las acciones realizadas, pero la herramienta me castra en la capacidad que tengo de verdad definir un hecho trazable, decir, ¿qué fue lo que hizo? Usted volvió a calibrar con el mismo calibrador, ¿al cuánto tiempo? ¿Cuánto cambió el factor de calibración entre la calibración que le invalidó la corrida y la nueva corrida? ¿Cambió o no cambió? Porque entonces si no cambió nada, hice la calibración y no corrigió. No, pero y el resultado mejoró, entonces fue un falso rechazo el primero. Y eso ya no tiene que ver con el procedimiento de medición, sino con el sistema de control. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a entender que si bien es cierto, los sistemas informáticos son lo máximo y que en el futuro la inteligencia artificial será lo máximo, para que eso sea lo máximo, necesita, ahí sí, un humano con mayor inteligencia que la inteligencia artificial. Y es el humano que registra y es el humano que garantiza que hay esa adherencia a las buenas prácticas de decir, yo tengo que dejar un registro que permita reconstruir qué sucedió el día de la medición o qué sucedió cuando se presentó una falla en el control de calidad. Cuando nosotros ya miramos las medidas acumulativas, nos estamos enfrentando a que estas medidas acumulativas no las tienen todos los programas de ensayo de aptitud. Ojo, no. Alguien me decía por allá en otro país, Albacé, es que son ricas, es para los ricos. Ricas es un programa acreditado. Ricas es el programa que tiene mayor trayectoria como evaluador, como programa de ensayo de aptitud. Y por lo tanto desarrolla unas métricas dinámicas. Y estas métricas dinámicas es lo que hacen que sean métricas que evidencian o que mejora o que empeora. Y que mejora o que empeora es que son acumulativas, pero que se actualizan. Mandamos el resultado actual, sale el último. Mandamos el actual, sale el último y va manejando siempre los últimos 10. Entonces, por ejemplo, el RMSDI, sin que hayan habido exclusiones, es el promedio acumulado de los últimos 10 SDI considerando el signo. Si su merced ha venido fluctuando
más, menos, más 1 menos 1, 0, más 2 menos 2, 0, no tiene patrones de comportamiento, el RMSDI se acerca a 0. Por eso el programa permite como criterio de aceptabilidad un RMSDI positivo o negativo hasta 0,5. Pero este RMSDI es absolutamente sensible a esos errores sistemáticos pequeños, a una serie de sesgos que se pueden estar presentando en el largo plazo, que no son fácilmente detectables por las estructuras de control de calidad interna. ¿Cuál es el tema ahí? Definir si ese sesgo que me está detectando el RMSDI es clínicamente significativo y requiere una intervención, o simplemente es un sesgo estadístico que tengo que registrar, que no me implica acción correctiva, porque los sesgos estadísticos no dependen de mí, dependen de cómo el proveedor del ensayo de aptitud maneja la data, con quién me compara y cómo se portan los otros. Y el laboratorio no puede cambiar al ensayo como el ensayo de aptitud maneja la data. No puedo obligar a que los otros se porten exactamente igual a mí. Y porque siempre que me comparen frente a un valor de consenso, la única forma que no tenga 0 es que que no tenga sesgo, es que dé exactamente igual a la media de consenso. De lo contrario, siempre voy a estar o un poquito por arriba, o un poquito por abajo, o un poquito más arriba, o un poquito más abajo, o definitivamente, significativamente hacia arriba, significativamente hacia abajo. El RMTS como tal, y miren acá hay una gran diferencia. El RMTS como tal es el promedio acumulado de los últimos 10 target score. Pero el RMTS se ve afectado por el error aleatorio. Porque yo puedo, incluso un RMSDI, tuvo una exclusión grandísima a más 3 SDI, y en la siguiente a menos 3 SDI, en los dos que excluida, el RMSDI automáticamente 0, va al centro. Y es lógico, porque no es error sistemático. Aquí quedó excluido por arriba, aquí quedó excluido por abajo. En cambio, el RMTS sí sufre y se baja automáticamente porque le dice, usted tiene errores aleatorios grandes que están afectando el desempeño de mis medidas acumulativas. Entonces, es una buena práctica, mis doctoras. Mis líderes en calidad seguimos, y esto es una práctica que tenemos adherida desde el Paleozoico, interpretando los inductores estadísticos directos del RICAS prácticamente únicamente con el grupo del SDI y el Target Score. Y a veces hemos mirado un poco así como como la incertidumbre despreciable, un poco despreciativamente las medidas acumulativas. Y las medidas acumulativas tienen una gran bondad, muestran el mejoramiento. Si usted empezó con un RMSDI de 1.5 y en el siguiente van 1.2 y en el siguiente van 0.8 y en el siguiente van 0.3, usted está mejorando el método. Y lo mismo el RMTS, en cambio el RMTS, si va en 80, ahora va en 95 y ahora va en 120, usted está teniendo mejoramiento. Esos son los famosos análisis de tendencias. Yo con los SDI no debo hacer análisis de tendencias, ¿por qué? Porque son una foto. En cambio, como los RMSDI, los RMTS y los RM porcentaje de desvío son medidas acumulativas, me permiten definir patrones de comportamiento y tendencias de mejoramiento a través del tiempo. Entonces, aquí el llamado, la reflexión, es para que ustedes se pregunten, yo cómo he venido manejando en la interpretación de mis ensayos de aptitud el RMSDI, el RMTS, el RM porcentaje de desvío para el establecimiento de patrones de comportamiento sistemáticos que sean clínicamente significativos o estadísticamente significativos. Los tengo incluidos, los grafico, los miro, he hecho los análisis de cierre de ciclo, que ya se los trae RICAS, cuál fue el patrón de comportamiento para evidenciar si hubo mejora entre un ciclo y otro, porque fíjense que cuando ustedes opten por el proceso de acreditación superior, bien sea con el Sistema Único de Acreditación de Colombia o bien sea con un modelo como el de la Joint Commission, no con la 15189, porque la 15189 de las métricas sigue siendo demasiado pragmática en lo estadístico.
Pero en modelos de calidad superior, donde en las métricas le piden a uno comparativos, patrones de tendencias, estas medidas acumulativas son bien significativas. Entonces, hasta ahí nuestro repaso sobre qué hacemos con las medidas, con los inductores o los indicadores directos de desempeño de la evaluación de estándar. Ahora, mis laboratorios, y yo esta mañana a las 6 de la madrugada, como dicen IFC, 6 de la mañana, 6 de la madrugada, hora oeste Pacífico, estaba en una capacitación con la IFCC, y yo escuchaba todo lo que se estaban trabajando esos expertos de Europa, de Asia, de Japón, que eran unos invitados, sobre lo que era evaluación, verificación y validación de métodos. Y yo lo escuchaba y me sentía muy contenta y decía, yo todo esto se lo he escuchado mejor a las líderes de calidad que están allá atrás de este computador. Lo presentan, lo exponen, lo tienen más vivenciado, más arraigado. Y decía, bueno, eso es una satisfacción para nuestro país, saber que esto que ellos revisan hoy, como bueno, el avance y lo que, cómo estamos hoy en Colombia, ya mis líderes de calidad lo hacen, lo presentan, lo publican y más que eso, lo aplican en la toma de decisiones en el laboratorio. Hoy los laboratorios manejamos indicadores indirectos a partir de los ensayos de aptitud. Y esos indicadores directos quiere decir que tomamos algunas métricas del ensayo de aptitud, pero generalmente las comparamos contra otros referentes, no contra las métricas propias del programa. Oiga, mi porcentaje de sesgo o mi error total, ¿cómo está frente a las metas derivadas de outcome clínico o frente a unas metas derivadas de variabilidad biológica o frente al estado del arte? Esas ya son inductores independientes del ensayo de aptitud, porque si ustedes me dicen los dependientes del ensayo de aptitud, es lo que usted hace frente al target score, al SDI y al porcentaje de desvío. Al RMSDI, que es el positivo o negativo hasta 0,5, perfecto. Hasta 1, inicia acción correctiva. Mayor a 1, para el ensayo. Algo tiene que estar pasando. ¿Listo? Pero estos son indirectos porque tenemos otra fuente externa. Venga, yo voy a comparar este desempeño frente a un estándar internacional externo al ensayo de aptitud. Me va a comparar contra variabilidad biológica, me va a comparar contra estado del arte por manufactura, me voy a comparar contra variabilidad biológica. Entonces, estos inductores, que son indirectos de los ensayos, van a ser tan buenos estos indicadores como usted defina las metas de calidad. Las metas de calidad están en continua actualización, pero yo no puedo estar moviendo la meta cada 3 meses ni cada 4 meses, porque entonces no veo si mejoro, si alcanzo la meta, si la meta fue alcanzable. Entonces tengo que definir unos periodos de evaluación, pero tengo que saber que desde el comienzo la meta estuvo bien establecida. Y para que una meta de calidad esté bien establecida, lo primero que tengo que partir es de los elementos de entrada que me da el estudio de verificación del método. Ese es el punto de partida. ¿Qué especificaciones le dio y obtuvo en la verificación del método? De acuerdo a esas especificaciones define las metas, pero siempre empiece por outcome clínico, luego por variabilidad biológica y después por el estado del arte. Yo diría que en el más o menos 70% de los laboratorios en Latinoamérica ya manejamos los indicadores y que están soportados todos bajo la misma bajo el mismo esquema, calidad observada versus calidad esperada. Manejamos proporciones, el numerador de coeficiente de variación obtenido versus el coeficiente de variación meta, que al ser coeficiente y coeficiente de las mismas unidades en el numerador y en el denominador, se convierte en un índice. Entonces estos indicadores son índices. Entonces miramos el coeficiente relativo, el sesgo relativo, el índice de error total, cuando obtenemos el error total y el error meta, pero que en cada uno de estos, sobre todo en lo que tiene que ver con, perdónenme un segundo, lo que tiene que ver con el sesgo relativo y el índice de error total, pues vamos a depender, ¿y usted de dónde toma el sesgo? ¿Del RM porcentaje de desvío? ¿Lo toma de la media del control menos la media del grupo par? ¿Lo toma de la validación, de la verificación del método? ¿De dónde obtiene el sesgo? Para compararse con este sesgo meta. Y de la misma manera, pues el error total
que tiene sus fuentes que son el error aleatorio más el error sistemático, que es el sesgo, pues va a estar tan sesgado como usted esté sesgado de dónde saca el sesgo real. Casualmente estoy preparando para un congreso en Panamá, que tengo que dictar unas especificaciones de calidad en hematología de acuerdo a los últimos lineamientos de la ISSH, y miraba cómo muchos laboratorios toman el sesgo en unos grupos pares, donde el número de participantes es 2, y en el peor de los casos, 1. Pues ese sesgo carece de validez. Pero si yo no hago desde el análisis que el elemento de entrada sea válido, el indicador ya pierde validez. Entonces, a veces una de las tareas importantísimas que tienen mis líderes de calidad es, espérate, ¿cómo estoy construyendo yo los indicadores? No más les dejo aquí un punto de reflexión. Oye, es que este coeficiente de variación es un coeficiente de variación representativo. Es una prueba que tiene montaje todos los días. Es un N mínimo de 20 o de 25 al mes con el cual establezco el coeficiente de variación. Pero esta prueba, que solo la monto una vez a la semana, y obtengo 4 puntos, pues ese coeficiente de variación no es representativo. Entonces, ¿cuál sería la métrica ideal para mirar la precisión de esa prueba? Debe haber otra forma de poderlo mirar desde el punto de vista que sea un coeficiente más real. Y eso tiene que ver con los niveles de confianza con que estoy estimando, dependiendo del con que obtengo. Es lo mismo que ustedes hacen cuando hacen en un ensayo de aptitud el porcentaje de efectividad. Albacé, es que en química tengo 10 mensurandos, evaluados y me excluyeron 1. Entonces tuve una efectividad del 99%. Pero en coagulación, que solo me evalúan el PT y el PTT, por ejemplo, son 2, y me excluyeron 1, la efectividad fue del 50%. Perdóname, acá te excluyeron 1 y acá te excluyeron 1 y acá es 99 y aquí es 50. Entonces tenemos que empezar a depurar que lo que estamos midiendo realmente sea consecuente para que las acciones no queden sobredimensionadas y el indicador sea un verdadero reflejo del proceso. El arte de medir es eso, un arte. Y uno quisiera que hubiera un manual, ¿sí? Miren, yo trabajo con varias instituciones acá en Colombia, con otras fuera, y uno quisiera tener un manual para que a todas les aplique, pero cada institución es un mundo. Cada institución tiene una dinámica distinta, cómo procesa, el volumen que tiene, el tipo de pacientes, los riesgos propios de la población atendida, las características y las competencias de los analistas. No más cuando yo me reúno con mis doctoras de calidad, todas expertas, pero todas tienen unas especificaciones en términos de rasgo, en exigencia, completamente distintos. Y todas pueden saber lo mismo y haberse formado y conocer las mismas herramientas. Lo mismo nos pasa con estos inductores. Entonces, estos indicadores que hemos venido midiendo siguen siendo válidos como inductores de calidad para la toma de decisiones. Para definir qué intervenir desde el punto de vista de la estandarización. Porque cuando yo tengo un coeficiente de variación relativa aumentado, tengo problemas de imprecisión y eso lo produce el error aleatorio. Y ahí tengo que empezar desde la estandarización de la técnica, el manejo de los reactivos, los mantenimientos del equipo, la competencia del analista. Pero cuando estamos hablando de este indicador que es el sesgo relativo, fíjense, el sesgo relativo está asociado a temas de patrones de comportamiento que van a estar asociados a cómo identifico las fuentes del sesgo. Primero, ¿de dónde tomó el sesgo? ¿Quién le está mostrando el sesgo? ¿El externo y el interno de manera simultánea? ¿Solo el externo y no el interno? ¿Solo el interno y no el externo? ¿El externo en una dirección y el interno en otro, que son los escenarios que hemos visto? Entonces, si es del sesgo, ¿de dónde se derivan del sesgo? ¿Es un sesgo instrumental? Si es un sesgo instrumental, rara vez impacta un solo parámetro. Cuando es instrumental, hay impactados más de un parámetro. Por eso los análisis no pueden ser solamente tengo un problema con las bilirrubinas o tengo un problema con la TSH. Ven, pero ¿qué otras características tiene la TSH en metrología o características de rendimiento analítico que comparta con los otros parámetros para descartar un sesgo instrumental? ¿O es un sesgo de lote reactivo? ¿O es un sesgo de calibración?
o finalmente es un sesgo estadístico del ensayo de aptitud que no requiere ser intervenido y que realmente lo que me ha hecho es incrementar costos de no calidad, deteniendo el equipo, parando las corridas. El ingeniero Danilo ahí, Danilo, día y noche, que eso es muy bueno para uno porque lo visita el ingeniero, chévere, Danilo conmigo día y noche, pero en verdad se ameritaba que Danilo esté aquí para corregirme un sesgo estadístico que yo no puedo corregir porque no depende de mí. Eso es lo que tenemos que reflexionar con relación a las decisiones que tomamos en los análisis de evaluación externa. Tenemos otro tipo de indicadores, como por ejemplo el Quality Goal Index, que en el enfoque de riesgo garantiza que define unas intervenciones puntuales por las características. Observen, esto es una de todos los indicadores, este es el primero que vemos que es una razón, y es la razón de calidad en términos de exactitud. Esta es una razón. En el numerador está el sesgo y en el denominador está el coeficiente de variación máximo permitido de variación en la métrica 6 sigma, que es hasta 1.5 desviaciones estándar o 1.5 en porcentaje de coeficientes de variación. Sesgo sobre coeficiente. Y que esta razón es tan absolutamente sensible que me permite definir y caracterizar si mi problema es de imprecisión, si mi problema es, estoy como Ricardo Arjona, mi problema no es quererte, mi problema no sé cuál es, si es la imprecisión o el sesgo, es los dos, imprecisión y la veracidad, o si su problema es solamente de veracidad, de error sistemático, que tiene un patrón de comportamiento. Entonces, esta razón es absolutamente importante en la toma de decisiones. Pero la calidad de la razón, para que esa razón sea óptima, va a depender de la validez con que usted estimó el sesgo y de la validez con que usted estimó el coeficiente de variación. Y por eso, cuando nosotros trabajamos en acreditación, y por allá mis doctoras que me han visto en sus hospitales visitándolas, no molestamos, jodemos, la palabra es textual, perdónenme la expresión, por el gobierno del dato, por la calidad del dato, por la validez del dato. Era algo como lo que yo les decía, no tiene sentido que la doctora, para que le vaya bien en el RICAS, calibra la prueba ese día, pone reactivo nuevo, lo pasa por triplicado, llama a la MIGIS, hace un consenso estadístico y ahí sí manda el resultado. Para el RICAS es nítido que usted manda un resultado y su merced sacó su 120 adorado, pero solo su merced sabe que ese resultado no tiene validez. ¿Por qué? Porque no se procesó exactamente igual que la muestra de un paciente. Ah, no, Albacete, es que mira, a mí sí me toca poner reactivo nuevo, porque nosotros ya nos dimos cuenta que cuando vamos a la parte final del reactivo, el RICAS no da. Pues doctora, si el RICAS no da, los pacientes no dan. Cuando vayamos en la parte final del reactivo toca quitarlo. Ah, pero se afecta la rentabilidad en eficiencia del reactivo, si eso es un tema que hay. El impacto de esa decisión es hablarlo con la casa comercial y decirle, mira, tú me ofreciste un rendimiento, una productividad de este kit del 90%, y no es cierto. La evaluación externa me ha evidenciado que cuando llegamos a este volumen de reactivo, a este número de pruebas consumidas, el desempeño analítico del método no es igual. Entonces renegociemos la eficiencia, renegociemos la productividad del kit, porque realmente no es del 90%. Y así mis laboratorios más avanzados tienen su sigma métrica, tienen su capacidad de proceso, como otros inductores, que desde todo punto de vista el sigma me da tranquilidad. Pero fíjense cuál es la importancia. ¿Usted por qué quiere ser 6 sigma? Usted quiere ser 6 sigma para que la distancia entre la meta de calidad en error total, meta. Ojo, acuérdense, error total es diferente de error de medida. Que la meta de error total, esta distancia sea de 6 desviaciones estándar. 1, 2, 3, 4, 5, me pide 1, 6. ¿Qué logro con esto? Que si llega a haber un sesgo de lote reactivo,
un sesgo de lote calibrador, un sesgo de instrumental, el sesgo no me impacte la especificación de calidad establecida. Porque si su merced no es 6 sigma y esta es su campana, con un solo sesgo ya se salió de la meta de calidad establecida. Entonces, el objetivo supremo que yo quiero de llegar a ser 6 sigma, y sigo hablando de riesgo, es reducir el riesgo que me generan sesgos que no son detectados por la estructura actual de control de calidad. Ese es el objetivo de ser 6 sigma. A veces me decía yo, doctor, ¿y usted por qué quiere ser 6 sigma? Porque quiero que ganarme un reconocimiento en sigmamétrica con la Asociación Mundial de Sigmamétrica. Eso es egoteca, eso es para la egoteca, eso no funciona. Yo que tengo que tener claro porque quiero ser 6 sigma. Y mi objetivo de ser 6 sigma debe ser, por gestión del riesgo, prioritario ¿en quién? En todos los mensurandos cuyo intervalo biológico de referencia evidencia que la homeostasia del parámetro es muy exigente. Me explico, es que si el intervalo biológico de referencia del potasio es de 3,5 a 5,5, no es lo mismo que el intervalo biológico de referencia para el colesterol total, que es hasta 200. Entonces, esta homeostasia del mensurando es lo que define en qué parámetros se vale que mi líder de calidad se la juegue por ser 6 sigma. La capacidad del proceso, todos son métricas. En el numerador el error total, eso depende de la meta de calidad que su merced se puso. El sesgo, la validez de donde lo obtiene, sobre 3 veces el coeficiente de variación. Pero esta capacidad de proceso me está dando un punto de partida muy importante. Conocer su CPK hace que le diga a usted hasta cuántas desviaciones se puede sesgar sin problema, porque el CPK está en desviaciones estándar. Si usted tiene un CPK de 2, le está diciendo usted se puede sesgar hasta 2 desviaciones estándar y no pasa nada. Estoy como la esposa del embolador. Se ha medido, esposo, no pasa nada, no pasa nada. Pero si tiene un CPK de 1, doctora, tan pronto se sesga una desviación, usted ya se va. En la próxima se sale de la meta de calidad. Esa es la importancia de conocer el CPK en la toma de decisiones. Al yo conocer mi capacidad de proceso, dejo de realizar eventos de calibración cuando no los necesito, porque no tengo que corregir sesgos que no generan impacto. Tengo que revisar la herramienta estadística, cómo está parametrizada, para que en el por qué me está mostrando el sesgo y el sesgo el que lo tengo asociado y cómo puedo definir que sea un sesgo clínicamente tolerable. Es decir, más bien, un sesgo estadístico tolerable y no clínicamente significativo. En una clase anterior vimos cómo desde hace más de 7, 8 años, pre-pandemia, apareció la incertidumbre en el RICAS. Y es un inductor que sí o sí tiene que estarse utilizando. Porque no tiene sentido que todas las normas digan que el laboratorio debe estimar la incertidumbre de sus métodos y estimar la incertidumbre para mostrársela al ONAC, estimar la incertidumbre para mostrársela al CAP, estimar la incertidumbre, es que no tengo que estimar la incertidumbre para mostrársela a nadie, porque a la fecha no existe ningún médico, como yo les decía, no conozco el primero, que persiga a la doctora de calidad, doctora, demuéstreme su incertidumbre. Doctora, déjeme verle la sigma, o sea, no lo conozco, no existe. Ustedes saben que con ellos el lenguaje es otro. Y el lenguaje es de paciente, y el lenguaje es de flujo diagnóstico, y el lenguaje es de cómo mi resultado tiene correlación y cómo desde la preanalítica y la postanalítica puedo identificar o interferentes o variación biológica aumentada o interpretación incorrecta por comparabilidad, que eso estamos en todo el derecho de decirlo al doctor. Doctor, usted está comparando peras con manzanas, lo siento, o peras con un zapato. Está comparando, con los métodos no tienen trazabilidad y el doctor llega ahí a soplarle a uno con los marcadores tumorales o con las infecciosas. El doctor usted está comparando peras con zapatos y eso no es comparable por esto y por esto. Eso implica argumentación y suficiencia en el conocimiento.
Entonces, el indicador de incertidumbre lo trae el RICAS y nos permite obtener dos tipos de puntuaciones que, ojo con esto, lo importante. Muchas de esas acciones que ustedes realizan porque observan sesgos en el RICAS o porque observan pequeños desplazamientos sobre el 1 y el 2 SDI, que es como el desempeño cuestionable, si son explicadas por la incertidumbre, no requieren acción correctiva, no la requieren. Pero eso no puedo yo decirlo, no, mire, es que yo la escuché a una vieja, a la vieja esa, a mí me dicen la vieja esa colombiana, yo les contaba, la vieja esa, que si la incertidumbre lo explicas no hay que hacer acción correctiva. Ok, demuéstreme. No sé por qué dice eso. Ok, entonces tengo que implementar inductores que utilicen esa estadística. Y entonces aquí tenemos dos tipos de puntuación. La puntuación Z, ojo, Z es diferente de Z-score. El Z-score es el equivalente al SDI, que ustedes ya conocen, que es mi resultado menos la media de comparación sobre el SDPA. Ese ustedes ya lo conocen, ese es el Z-score. Aquí estamos hablando del Z y estamos hablando del error normalizado, de los números EN. Este Z, obsérvenlo, es con, así, Z con Z. Entonces, fíjense que en el numerador está mi resultado menos la media de consenso, el valor asignado, mi resultado menos el valor asignado como el valor verdadero. Y en el denominador está la combinación de las incertidumbres, la de su laboratorio, que es su condición de operación el día que procesó el RICAS. ¿Cuál fue la incertidumbre suya el día que procesó el RICAS? Más la incertidumbre que tiene el ensayo de aptitud para asignar el valor. Entonces, ojo, enfoque de riesgo. Quiere decir que cuando yo implemento un indicador Z como un indicador para analizar la confiabilidad de mi resultado, estoy minimizando el riesgo de que el valor asignado por el ensayo de aptitud no sea tan creíble. ¿Por qué? Porque tengo en cuenta su incertidumbre. Y entonces seguimos implementando indicadores que minimizan el riesgo. Y tenemos los números EN, que son exactamente iguales a los EZ, al indicador Z, solo que aquí se combinan las incertidumbres expandidas. Todo esto es en valor absoluto, es decir, en unidades de medida. Aquí, mientras que aquí el valor Z debe ser menor a 2, porque son incertidumbres típicas. Entonces, si esto es menor a 2, la incertidumbre explica la diferencia que yo tengo. Y si en todo el patrón de sesgo me lo ha explicado la incertidumbre, doctor, usted no tiene un sesgo real, tiene un sesgo estadístico. No haga desbaratar más el equipo. No pare las corridas, porque hay sesgos que yo no puedo corregir, no dependen de mí, dependen de la incertidumbre del valor asignado más mi incertidumbre. ¿Listo? Ok. Pero me dio mayor a 2. No, doctora, usted tiene un sesgo real. Ya, y sí, nada que hacer. Esto no se lo explica la incertidumbre, doctora. Hágale. Hay que hacer análisis de causas y empezar a buscar la acción correctiva. Estos de NLN, como se trabaja con las incertidumbres expandidas, recuerden que cuando combinamos incertidumbres las elevamos al cuadrado, debe ser menor o igual a 1. Cuando es mayor a 1, la incertidumbre expandida no explica la diferencia observada. Quiere decir que usted tuvo un error real. No corresponde a su patrón de desempeño, a las fuentes de incertidumbre que usted ya tiene categorizadas y estandarizadas. Hay que intervenir. Y fíjese que aquí estoy hablando del resultado cuando hablo de indicadores de incertidumbre. Cuando hablo de error total, hablo de indicadores del proceso de medición, coeficiente de variación, sesgo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y entonces acá ustedes van a combinar el RICAS. Recuerden que esta es una incertidumbre típica, aquí está en mayúscula, pero en la definición del programa es una incertidumbre típica. Entonces, si tomo esta típica, que está en unidades de medida, acá cuando yo tengo una hemoglobina gramos por decilitro, donde el valor asignado fue 15.08,
es 15.008 gramos por decilitro, más menos 0.06 gramos por decilitro. Esa es la incertidumbre típica. Entonces, si voy a trabajar un número Z, tomo esta, y del 24/7 Line Online, tomo esta, la incertidumbre observada de media. Aquí hay incertidumbre de valores, incertidumbre en porcentaje. La de valores es en unidades de medida. Si voy a trabajar en numeral, el indicador Z, tomo esta. Pero si voy a trabajar en los números EN, el error normalizado, tomo la expandida, que es esta, 0.2, acá del 24/7, y la del RICAS la amplificaría por 2 para expandir. Y ya está, tengo mis indicadores. El paso a la incertidumbre hay que darlo. Mis laboratorios, yo les digo mis porque los amo, porque yo los he visto crecer, porque hemos crecido juntos. Ustedes crecieron, a uno le pasa como con los hijos, ustedes son como para mí como los hijos. Los hijos al lado de uno crecen y uno envejece. Ellos crecen y nosotros envejecemos. Ustedes han crecido y yo he envejecido y he visto cómo han implementado todas las herramientas, pero también he visto cómo nos quedamos estancados en la métrica y dele con el error total y dele con la sigmametría. ¿Qué pasó con la incertidumbre? Si ya el RICAS la trae, si ya el 24/7 la trae, y esto minimiza la intervención frente a sesgos estadísticos que son explicados por la incertidumbre y que no requieren ningún tipo de intervención. Ojo con eso. Que es muy importante para que finalicemos. Que estos indicadores de impacto que nosotros venimos trabajando, entonces el impacto es porque agrega valor, el impacto es porque me da aprendizaje, el impacto es porque logro eliminar la causa raíz, el impacto es porque entiendo la sensibilidad y la especificidad de los inductores estadísticos que trae el programa. Nosotros estamos muy enseñados a las proporciones. La proporción es una forma de medir dos variables en las cuales el numerador está contenido en el denominador. Yo se los pongo siempre en el ejemplo de procesos. La proporción de pacientes satisfechos. ¿Cómo lo me dice? Pacientes que contestaron satisfechos del total de pacientes atendidos. Ah, bueno, eso es una proporción. Los satisfechos forman parte del total de atendidos. Si ustedes sacan un índice, el coeficiente observado sobre el coeficiente esperado, el observado forma parte del esperado, porque lo mete. Cuando ustedes, esos son proporciones. Cuando ustedes me dicen el porcentaje de pruebas que tienen evaluación externa sobre el total de pruebas que procesan en el laboratorio, es una proporción, porque las pruebas que tienen evaluación externa forman parte del denominador, que es el total de pruebas que montan en el laboratorio o en el área. A veces, medir globalmente no permite focalizar la mejora. Pues a veces, ¿cuál es el porcentaje de cobertura que tiene en química clínica, indicador de estructura? ¿Cuál es el porcentaje de cobertura en hematología, en inmunoensayos, en biología molecular? ¿Sí? Porque eso permite saber el nivel de profundización que tenemos. Tenemos las razones. ¿Qué es una razón? La razón es también la comparación de dos variables, pero aquí el numerador no está contenido dentro del denominador. La razón especial que tenemos, que nos da enfoque de mejoramiento hasta el momento, es el Quality Goal Index, donde en el numerador tengo el sesgo y en el denominador tengo el coeficiente. El sesgo no está contenido dentro del coeficiente, son dos métricas independientes. A eso se llama una razón. Es como cuando yo comparo la proporción de pruebas que tuvieron buen desempeño frente al número de pruebas que tuvieron mal desempeño. El numerador no está contenido dentro del denominador, pero las razones dan tienen como indicador, tienen más indicador de impacto que las proporciones. Y mucho más indicador de impacto que la razón lo tienen las tasas, sino que nosotros en el laboratorio clínico casi que las tasas se las dejamos a los epidemiólogos. Cuando estábamos mirando en Poctrol los indicadores y las metas que tenemos de 0.5 casos de sífilis congénita por cada 1000 nacidos vivos.
hablamos de tasas, pero las tasas tienen una fuerza diferente cuando se mide, y es que como se enlazan a una población, no solamente tienen en cuenta las variables, sino que se enlazan en la población, la tasa es igual a riesgo. La tasa es igual a riesgo. Entonces permite hacer pronóstico con base a la forma que calculamos en un nivel superior a la proporción o a la razón. Entonces, aquí, por ejemplo, yo miro estas bilirrubinas, este es un cierre de ciclo, yo llego y digo, ¿cuál fue mi tasa de bilirrubina, tasa de exclusión de bilirrubinas en el periodo de enero a diciembre del 2023 por cada 1000 bilirrubinas liberadas? Si ustedes dicen, esta fue una exclusión, ¿en qué periodo? De enero a diciembre del 2023. ¿Cuántas bilirrubinas en este periodo de diciembre 20 al 23 procesamos? Mira, en este laboratorio, en ese periodo se procesaron 1440 bilirrubinas. Entonces, la tasa de exclusiones de bilirrubina, fíjese que es por riesgo, es que usted va a tener 0.69 bilirrubinas excluidas o fuera de especificaciones de calidad por cada 1000 bilirrubinas liberadas. Esto ya le permite tener una proporción de riesgo. Entonces, las tasas obtenidas a partir de los ensayos de aptitud agregan valor. Lo segundo, en términos de toma de decisiones, cuando se va a analizar una prueba, se tienen que mirar todos los elementos de entrada, porque todos cuentan, todos nos dicen algo. Fíjese, si yo soy la doctora Zayla de calidad, digo, no, pues es que esta hemoglobina tiene un sesgo positivo, Albacete, mire, llevamos desde la muestra 3 siempre por arriba. Yo digo, sí, tienes un sesgo que nunca ha superado, o tal vez solo aquí en una ocasión, no, nunca ha superado el 2.5%. Luego, no es un sesgo representativo, es un sesgo estadístico, pero nunca ha superado esta meta de calidad, porque sus calificaciones no están aquí. Sus calificaciones están de 50 para arriba. Esto, en términos de intervención, me permite que yo puedo seguir procesando la prueba. Me permite que la acción puede ser en el mediano, por mí que todas las acciones sean en el corto plazo. Pero es que si todo dependiera de nosotros, pero es que cada método tiene una naturaleza. Para mí es muy sencillo en química decir, cámbiame en el calibrador. Y yo sé que mis doctores que están en química me dicen, Albacete, eso ya no es tan sencillo. Cada vez más es complejo que las casas comerciales le consigan un lote calibrador diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos industrialización. Entonces nosotros dependemos de lo que importaron. Uno perfectamente podría decir, yo sé que si me cambian este lote reactivo esto va a mejorar, sí, doctora, pero no hay sino este lote en el país. Sorry. Entonces viva con su sesgo o mire a ver cómo lo corrige o qué análisis o qué barreras de seguridad va a poner para que eso no tenga impacto. Porque finalmente el que tiene que responder por la calidad de los resultados es el laboratorio, no la casa comercial. Entonces, aquí digo, si yo veo un sesgo positivo, hay que calibrar la hemoglobina. Pero si ustedes me preguntan, cuando yo ya miro mi gráfico por concentraciones, este gráfico que me hace ver una dimensionalidad del sesgo mayor, el gráfico de concentraciones me dice, no, el sesgo usted solo lo tiene en las concentraciones bajas. En las bajas, no en las concentraciones normales. Y cuando usted tiene un sesgo en las concentraciones bajas, miren, les muestro. A ver si puedo graficar con esto, porque es que les cuento que como tenía mi pizarra, que se jubiló conmigo, se me acabó la pizarra y era tan moderna que no lo conseguí reemplazar. Entonces, que si este fuera el valor verdadero, cuando ustedes están teniendo un sesguito de recuperación, acá en el intercepto, acá, que es lo que genera sesgos positivos, acá en las curvas, o así, sesgos negativos, este solo sesgo en estas partes bajas puede ser un ruido analítico que esté asociado a que con un solo buen mantenimiento de alta eficiencia mejore. O que si fuera una prueba colorimétrica, como lo es la hemoglobina, volver a ajustar la calibración y los blancos de reactivo funcionan perfectamente. Pero fíjense que mientras que este gráfico me dijo, tiene un sesgo positivo,
Acá tiene un sesgo positivo que no es clínicamente relevante frente a esta meta de calidad, pero que este sesgo realmente solo está dedicado en las concentraciones bajas, sobre 6, 7. Y mi líder de calidad y seguridad paciente automáticamente me dice, ¿cuánto tiempo llevamos así? ¿Cuántos pacientes hemos liberado en esta zona de decisión para saber qué gestión de pacientes tenemos que hacer? Ah, no, Albacete, desde que estamos con esta situación, no hemos tenido ni un solo paciente en esta zona. Entonces, me lo está detectando el ensayo, en la gestión de pacientes no estoy teniendo impacto clínico, no es clínicamente relevante, tengo capacidad de intervención en el corto y en el mediano plazo, y entonces ya la situación cambia en el accionar sobre el enfermo. Siempre que ustedes analicen la evaluación externa, deben considerar que la evaluación externa como evaluación tiene una serie de variables. ¿Cómo me agrupa? ¿Cómo me compara? Por instrumento, por método, por todos los métodos. Y acá los riesgos de trazabilidad se pueden materializar. ¿Por qué? Porque si el programa solo me compara por número de participantes sin considerar la trazabilidad, puedo quedar mal comparado. Y tener un sesgo estadístico por el grupo con el que me comparan, que no es un sesgo del método. ¿Qué otro me puede generar? Pero los sesgos con relación a que podrían generar sesgos estarían asociados a la matriz, por conmutabilidad y por compatibilidad. De esto se pegan las casas comerciales, perdón un segundito, a las que amo, no sé si ellos me amarán igual, pero no creo, que es que la matriz del RICAS no les sirve. Ojo, si yo tengo un problema de conmutabilidad o de compatibilidad, es con todos los que tienen su mismo método, su mismo equipo, su mismo instrumento. Y si todos tenemos el mismo problema, la media para todos representa el sesgo de conmutabilidad y el sesgo de compatibilidad. Y si usted está aquí es porque usted, a pesar de la falta de conmutabilidad, tiene un sesgo mayor que los otros. Entonces, no coma cuento. Y tenemos otro sesgo que puede estar asociado al tratamiento estadística de la data, que quienes tienen programas acreditados con la 17043 lo tienen eliminado. ¿Por qué? Porque técnicamente la estadística es robusta. Hay valores, hay exclusión de valores aberrantes, pero el programa tiene que declarar cuántos excluye. Ojo con esos ensayos de aptitud, que ya he visto unos por ahí en el mercado de unos informes que no dan los excluidos. Y si no me dan los excluidos, como yo sé que sí está filtrando. Porque si no filtro excluyentes, las especificaciones para la evaluación no son así de grandes. Y a todos nos va bien, aún haciéndolo mal. Y entonces acá hay una decisión súper importante que tienen que tomar los profesionales. ¿Usted qué quiere? ¿Que le vaya bien en la prueba de aptitud, en la evaluación externa, sin saber si tiene buen o mal desempeño? Lo único que le importa es que le vaya bien en el ensayo de aptitud. ¿Esa es la decisión de ese laboratorio? ¿O realmente quiere saber cuál es su desempeño? Eso no acepta grises. Eso es negro o es blanco, no tiene gris, porque es que está de por medio la calidad del resultado, que es la seguridad del paciente, que es lo que se está esperando para la toma de una decisión. Yo miraba ahorita con un caso clínico particular que tengo, hablando y mirando la decisión del ortopedista. Dependo del cultivo para mi decisión. Si es negativo o es positivo. Una decisión tan importante como definir un alta, como definir una terapia antibiótica. Entonces uno empieza a entender el valor que tiene un resultado. Entonces es importante esa transparencia frente a las decisiones que tomamos. ¿Cómo agregar valor? Una exclusión en la evaluación externa, entiéndamelo, es una falsa aceptación del interno. Es una pérdida total de la exactitud el día del montaje. Son todas las fuentes de incertidumbre fuera de control y es una afectación al resultado evaluado, donde el análisis tendrá que ir no solamente a la gestión analítica, sino a la gestión de pacientes.
La detección de un error sistemático, de un sesgo a través del ensayo de aptitud. El primera acción que tiene que llevarme ¿es real? ¿Ese sesgo también se está observando en la población o es solamente un sesgo en la evaluación externa? ¿Por qué? Porque si es poblacional me va a impactar sobre los límites de la decisión. Si es clínicamente significativo, afecta toda la data poblacional. Cuando es netamente estadístico, solo hay afectación en la evaluación externa, pero en la data poblacional no se evidencian sesgos. Pero para eso hay que empezar a trabajar la data poblacional. Y tengo que entender de dónde se derivan los sesgos. Sesgo del analista, sesgo instrumental, sesgo del lote reactivo, sesgo del calibrador por matriz, sesgo del calibrador por trazabilidad, sesgo del calibrador por conmutabilidad, sesgo del calibrador por valor asignado, sesgos asociados a la frecuencia de calibración. Sesgo instrumental. Los sesgos instrumentales en los equipos vienen de dos líneas. Uno de la parte mecánica, lo que tiene que ver con pipeteos, incubación, lavados, y otro de la parte fotoóptica, lo que tiene que ver con la lectura de las señales, la emisión, la captura de la tramitancia, la absorbancia, la refractancia o la emisión de fotones. ¿Listo? Entonces, esos son los valores. Pero hay un sesgo que yo necesito que empecemos a trabajar. Yo les entiendo, amamos la calidad, y este es el comportamiento ideal. Miran esta belleza. Así quiero todo. La respuesta es no es posible. Porque este comportamiento es tan bello como es este. Porque si yo les digo, esto es una glucosa, pero si les digo no, es que esto es un calcio colorimétrico arsenazo, pues esto es muy bello. ¿Por qué? Porque yo en los análisis lo primero que tengo que entender es la naturaleza y las características propias de la variable. Quienes hemos hecho clínica, que de verdad hemos hecho, que nos la agarramos en los hospitales, que hicimos turnos de noche, que se nos descalibraron los equipos, que reprocesamos los controles. En mi época, que corríamos el control y hacíamos la gráfica en el fin de mes cuando iban a visitarnos por allá con el decreto 1374, que me acuerdo que fue nuestra primera pesadilla. Esto no me lo entenderán sino los que vivieron el paleozoico conmigo. No es lo mismo controlar en hormonas, unas hormonas que son glucoproteicas, a monitorear hormonas que son derivadas de los esteroides, ¿no? O a partir de las moléculas de colesterol. No es lo mismo monitorear moléculas unidas a proteínas que moléculas libres. No es lo mismo monitorear una glucosa, que es un carbohidrato y que tiene una composición molecular en carbonos e hidrógenos que le da estabilidad, a monitorear un electrolito, o a monitorear una actividad enzimática, o a monitorear pruebas que tienen otras características de desempeño, o a rastrear anticuerpos, porque cuando estamos rastreando anticuerpos jamás será el mismo comportamiento el de la IgG, que es monomérico, al de la IgM, que es pentamérico. Entonces, yo tengo este sesgo y quiero que todo dé así, pero esto también tiene buen desempeño por la naturaleza de la variable. Y a veces, no, Albas, es que mire esto tan malo, ¿qué le hacemos? Es que yo quiero que esto esté así. Yo siempre les digo a mis estudiantes, mi esposo puede querer que yo tenga el cuerpo de Sofía Vergara, la estatura de Tatiana de los Ríos, pero la naturaleza mía no es esa. Yo tengo buen desempeño para mi edad, para mi estatura, he hecho lo mejor que he podido en mi desempeño, pero es lo propio de mi naturaleza. Entonces yo tengo que entenderlo así antes de tomar decisiones que solo incrementan los costos. Y miren, muchas de mis doctoras que solo se quedan mirando eso, no, hasta vitamina B12. ¡Ah, qué belleza! No me salgo de más o menos uno. Aparte, para hacer una vitamina B12, las vitaminas son jodidísimas, tanto en trazabilidad como en fotosensibilidad como en estabilidad. Este desempeño es bellísimo, pero si ustedes se van, este es el mismo gráfico, se van al gráfico por concentraciones, este mismo desempeño les está mostrando que en las concentraciones altas están perdiendo recuperación. Probablemente esto puede estar asociado
a la rotación del reactivo, es decir, que no se consuma muy rápido la vitamina B12, a que pierda estabilidad a bordo encima de la plataforma o a que la frecuencia de calibración tiene que ser incrementada. Pero si yo me quedo colocándome caritas felices solamente con el gráfico del SDI y no miro el gráfico por concentraciones, perdí. ¿Listo? Sus hojas de resumen. Hay muchos jefes de laboratorio que les mandan esto. El SDI, que es fácil porque lo tengo entre más o menos 2. Este porcentaje de desvío aquí solito, yo no lo puedo interpretar. Yo debo asumir que lo que esté más cercano a 0 está bien. Este target de score está en 120, está perfecto. Pero simplemente, a manera de inquietud, quiero dejarles hacia dónde podemos mejorar en términos de efectividad esas métricas. 1. A la fecha, muchos de nuestros inductores, indicadores de calidad, dicen, pues para mí el desempeño aceptable es todo lo que tenga target de score mayor de 50. Tengo 21 parámetros evaluados, 13 entre 70 y 120 excelentes, 6 entre 70 y 100 buenos, 1 en aceptable y 1 en mejorar. Esto significa que mi desempeño fue 61.9 excelente, 28.7 bueno, 4.7 aceptable, 4 mejorar. Y si considero satisfactorio, excelente, bueno y aceptable, pues tuve 20 satisfactorios para un 95% de exactitud y 1 que no cumple para el 4.80. Me fui con el 95% de rendimiento en términos de exactitud en el área de química en esta muestra. La cosa ya cambia y lo muestran en sus indicadores. Miren, base aquí el 61, aquí el 28, aquí el 1. Esto suma el 95% de rendimiento en términos de exactitud por PEA. Y hay que aclarar, solo por PEA, porque no estamos teniendo en cuenta incertidumbre, solo PEA. Listo. Cuando uno ya piensa en enfoque de riesgo, tú dices, sí, pero no es lo mismo tener 120 que tener 109 o que tener 80. Si yo empiezo a colocar enfoque de riesgo y cuando quiero ver el mejoramiento y realmente cuál fue mi porcentaje de score en exactitud, no empaqueto todo eso en que cómo le fue, bien, no me excluyeron ninguna, solo me excluyeron uno, tuve una exactitud del 98%, sino que puntúo porcentualmente. Si es que si usted obtuvo el 120, fue porque tuvo un 100% de exactitud. Pero si tuvo 110, 110 es el 91.7, porque si 120 es el 100%, 110 es el 91.7 y 106 es el 88.3 y 42, y si tengo menos de 40, castíguese, sacó el 0% de exactitud, punto, es no negociable. Todo lo que esté por debajo de 40 es 0% de exactitud. Entonces, cuando yo puntúo los targets de score, porque es tan chévere puntuar el target de score, porque está normalizado, es la misma métrica para todos los mensurandos. Entonces, cuando puntúo la exactitud, fíjese que ya la cosa cambió. Estábamos en 95, pero ya cuando evalué en términos de porcentaje de score de exactitud con enfoque de riesgo, ese 95 tan fabuloso que yo había visto, porque solamente tuve uno con desempeño inaceptable, en aras de avanzar hacia nivel superior, ya fue el 83.6, ya no fue el 95. Y lo mismo puedo hacer para la creatinina, miren, lo puedo hacer mensurando por mensurando. Aquí tengo una creatinina en 5.25 y la creatinina en 5.26, se puede hacer con todos los mensurandos. Observen todos mis target score, buenísimos, 80, 120, 106, 79. En el siguiente ciclo, 80, 96, 102. Usted viene 100% satisfactorio, 100% satisfactorio. ¿Cuál mejoramiento va a hacer si cuando analiza presenta el indicador? Y la creatinina tuvo un 100% de cumplimiento y en el siguiente ciclo la creatinina tuvo un 100% de cumplimiento. Cuando yo por enfoque de riesgo pondero porcentualmente, miren que en el ciclo 25, teniendo desempeño satisfactorio, nunca fui excluido, el porcentaje promedio de exactitud fue el 81.92. En el ciclo 26, sin ninguna exclusión, mi porcentaje promedio de exactitud fue el 77.2. ¿Mejoré? No mejoré. Y este es mucho más refinado, pero es que allá tenemos que llegar. Este es el soñado.
Este es donde usted me dice, mire, la albúmina tiene un riesgo clínico alto porque yo aquí manejo patología renal y tengo un volumen de montaje moderado. Pero la bilirrubina, tengo unidad de neonatología, por riesgo clínico es alto, y tengo un volumen muy bajo porque no son tantos los neonatos, por decir algo, entonces le puse bajo. Entonces puntúo algunos mensurandos por riesgo clínico y por volumen de montaje. La glucosa tiene un riesgo clínico alto porque está asociada a valores críticos, porque tengo pacientes hiperglicémica, porque tengo que monitorear hiperglicemia hospitalaria, hipoglicemia en neonatos, pacientes diabéticos de control, alto este es el riesgo. Desde el punto de vista de riesgo clínico, las glucosas son de riesgo clínico alto. Doctora, decirle a una mujer, a cualquier paciente que tiene una glicemia de 105 en ayunas, ya le está diciendo que tiene una glicemia en ayuno alterada y para un diabetólogo eso ya es significativo. Entonces, no se confíe que, pero le dijeron 103. No, 103 ya es un cambio en la condición. Entonces, este tiene riesgo alto y volumen alto. Entonces, doctora, cuando usted evalúa el desempeño de la glucosa, si en la glucosa, que es de riesgo, entonces póngale peso porcentual. Los que son alto, alto, pesan la sumatoria del desempeño de darle el 100% de exactitud. Los que tengan riesgo alto, alto, tienen un peso porcentual. Los que tengan riesgo alto, moderado, tienen otro peso porcentual y los que tengan riesgo alto, bajo, otro peso porcentual. Los demás tienen el mismo peso. Y automáticamente, cuando uno ya califica con peso porcentual por riesgo clínico y volumen de montaje, ya su puntaje no fue el mismo. Doctora, ya su rendimiento va en el 76%. Y entonces ese 100% tan maravilloso que no me deja mejorar, porque tener todos los indicadores en el 100% no conduce a la mejora. ¿Qué mejora si está en el 100%? Yo sufro cuando veo esos indicadores en las auditorías, 100%, 100%, 100%, no vas a hacer nada, porque cuando uno está en el 100, no mejora. Entonces, mis doctoras, las decisiones de qué dependen del nivel de calidad esperado que usted quiere. Yo quiero un nivel de calidad esperado únicamente en la métrica que no trascienda el modelo asistencial, el mejoramiento no se va a dar. Yo tengo que tomar decisiones sobre la calibración, sobre la frecuencia de la calibración, sobre la matriz del calibrador, sobre la función de calibrador, de calibración, sobre cuántos calibradores utilizo. Tengo que analizar las características del reactivo, es monorreactivo, birreactivo, el tiempo de uso, se prepara, viene listo para el uso. En enzimas, la prueba es ser un estar o reactivo estar. Esta prueba sigue la ley de Lambert-Beer, tiene o no tiene blancos de reactivo. Sobre el instrumento, ¿cuál es la parte robótica en común que tienen las pruebas? Este tipo de pruebas, la temperatura, el volumen de pipeteo, el tiempo de la mezcla, ¿cuál? En la parte fotoóptica, la longitud de onda de lectura, el filtro de referencia, el sistema como tal de detección. Y nunca puede tomar decisiones sin haber analizado los patrones de comportamiento poblacional. En este momento, el top en términos de mejoramiento es considerar que las acciones que vayamos a tomar, uno, no tome una acción que impacte dramáticamente el comportamiento poblacional, porque eso para el paciente que viene por primera vez no pasa, no le pasa nada. Pero para el paciente que viene en monitoreo, una acción analítica que cambie de una al patrón poblacional puede cambiar la conducta sobre ese paciente. Mucho cuidado con eso.